Un paso por delante de Wall Street, un clásico de la inversión y en mi opinión el libro ideal por el que deberías comenzar si estás comenzando a invertir. Si bien El inversor inteligente es considerado el mejor libro de inversión, este tiene un vocabulario muy técnico, en cambio, Un paso por delante de Wall Street tiene un lenguaje más amigable y que puede comprender cualquier persona. Es mi libro de inversión favorito, y sus lecciones siguen vigentes hasta nuestros días, así que hoy veremos cuáles son las 10 lecciones más importantes de esta obra. Pero primero veamos quién es Peter Lynch. Peter Lynch es conocido por haber gestionado el fondo Mellon en donde consiguió una rentabilidad anualizada del 29.2% en los años de 1977 y 1990. Durante su paso por Fidelity, los activos bajo su gestión pasaron de $18 millones a $14 mil millones. Por esta razón es una leyenda de Wall Street, y sus consejos son de suma importancia en la comunidad inversora. Ha escrito 2 libros, Un paso por delante de Wall Street, que es el que veremos a continuación, y Batiendo a Wall Street, un libro en donde nos muestra cómo gestiona activos un inversor profesional. Ahora sí, comencemos con las 10 lecciones más importantes de Un paso por delante de Wall Street. Primera lección. Los pequeños inversores pueden ganar a los profesionales. De entrada, los inversores profesionales tienen muchas reglas que cumplir. No pueden tener más de un 10% de su cartera en una sola acción. También deben de invertir en empresas grandes y populares para tener felices a sus jefes y clientes. Juanito es amigo de Mr. Smith, un profesional de la bolsa de su pueblo. A pesar de que Juanito no es reconocido en el mundo de la bolsa, ha obtenido mejores resultados que su amigo. Hace poco ocurrió una situación particular. Meta Platforms se desplomó en bolsa durante el año pasado. Juanito sabía de la calidad del negocio e invirtió fuertemente a lo largo de toda la caída, convirtiendo a Meta en su principal posición con el 50% de peso en su portafolio. Mr. Smith también sabía que era un buen negocio, él quería comprar muchísimas acciones, pero lamentablemente no pudo hacerlo porque sus clientes y sus jefes le decían que estaba loco por comprar una empresa que estaba rumbo a la quiebra. Un año después Meta se recuperó increíblemente. Juanito hizo excelentes negocios porque no tenía nadie a quien complacer. Así llegamos a la primera lección. Los pequeños inversores tienen una enorme ventaja sobre los profesionales. Si te preparas lo suficiente puedes llegar a tener los mismos conocimientos de las empresas que tienen ellos, pues la información es pública, pero debido a que no tienes con quién competir puedes invertir sin presión y eso hará que le ganes a los profesionales. Segunda lección. Análisis visual en tu día a día. Peter Lynch es conocido por hablar sobre la forma más sencilla de encontrar ideas de inversión. Lynch nos cuenta que se cruzó con sus mejores ideas gracias a su día a día y a su mejor fuente de información, su familia. Una de sus mejores ideas, Taco Bell, la conoció porque le encantaban los tacos de ese lugar y veía que sus tiendas siempre estaban llenas. Otra de sus grandes ideas fue Dunkin' Donuts, quedó encantado con su café y más tarde quedaría encantado con la empresa y sus acciones. Lynch nos dice que simplemente prestando atención a las empresas que utilizamos cada día podemos encontrar excelentes oportunidades de inversión antes que muchos profesionales. ¿Por qué? Sencillo, porque los clientes son los que pagan, y como dice Peter Lynch, si te gusta la tienda, es muy probable que te encante su acción. Llegamos a la segunda lección. De ahora en adelante cambia tu mentalidad por la de un empresario. Si vas al centro comercial, fíjate qué tiendas se encuentran llenas. ¿Tienes hijos? Revisa cuáles son las tendencias que siguen, pueden ser una fuente muy valiosa de información. ¿Tu hijo te está pidiendo el nuevo iPhone? ¿Qué esperas? Investiga la empresa. ¿Te piden dominio de paquetería Office en tu trabajo? ¿Qué haces aquí? Ve e investiga la empresa. ¿Tu ropa favorita para hacer ejercicio es Nike? ¿Todavía sigues aquí? Como puedes ver, encontrar ideas de inversión es más sencillo de lo que parece y puedes ganarle a muchos profesionales, ya que puedes anticiparte a que las ganancias se vean reflejadas en los números financieros de la empresa. Tercera lección. La bolsa no es un casino. A menudo se piensa que ganar dinero en bolsa es pura suerte y que al final terminas perdiendo tu dinero como si de apuestas se tratara. Peter Lynch nos dice lo siguiente.
La bolsa no es como el golf, en la bolsa los inversores amateurs pueden batir a los profesionales. En el pueblo inversión viven Juanito y su vecino, Jaimito. Jaimito ha escuchado que Juanito gana muchísimo dinero apostando en la bolsa, así que decide ir a jugar a eso de invertir. Pone todos sus ahorros en acciones sin comprender los negocios que existen detrás de dichas acciones. Por un momento le va bien porque existe euforia en la bolsa y todo sube, pero cuando llegan las correcciones Jaimito pierde más de lo que ha puesto. Por este motivo va por el mundo diciéndole a todos que jugar en la bolsa es peligroso y es como un casino. En cambio, Juanito ha tenido una correcta formación, analiza los negocios que hay detrás de las acciones y entiende cómo ganan dinero sus empresas favoritas. Por este motivo es que Juanito puede ganar dinero consistentemente. Él sabe perfectamente que la bolsa no es un juego, y que invertir es algo serio que le hace ganar mucho dinero. Así llegamos a la tercera lección. La bolsa definitivamente es un casino para aquellos que no tienen la menor idea de lo que hacen, para aquellos que saben lo que hacen es el mejor mecanismo para generar riqueza. Cuarta lección. En busca de la Tan-Bagger. Lynch trasladó este término de su deporte favorito, el béisbol. Con este término busca referirse al crecimiento del precio de una acción. Una Tan-Bagger significa que una empresa ha aumentado por 10 veces su precio en bolsa. Lynch nos dice que unas pocas de estas acciones en una cartera con una correcta diversificación pueden hacer maravillas para el pequeño inversor. ¿Por qué? Juanito comenzó una cartera de 10 acciones con un valor de $10,000 y las ha mantenido durante 5 años. Cada una de ellas tiene un peso del 10%. 3 de esas acciones han perdido el 70% de su valor, lo que significa que su cartera considerando solo esas acciones vale $7,900, 2 de ellas se han mantenido planas, así que no mueven el valor de la cartera. 3 de ellas le han dado un 50% de rentabilidad, lo cual significa que han aumentado el valor de su cartera en $1,500, con un valor total en cartera de $9,400. Finalmente, 2 de sus favoritas que se han convertido en Tan-Baggers, es decir, tan solo esas 2 acciones tienen un valor de $20,000, dejándolo con una cartera que vale $29,400. Como puedes ver, a pesar de que la mayoría de las acciones no se comportaron tan bien, 2 de estas joyas bastan para empujar la cartera de un pequeño inversor. Así es que llegamos a la cuarta lección. No te desgastes buscando la acción perfecta. En su lugar invierte en un conjunto de acciones que tengan características similares para convertirse en unas auténticas Tan-Baggers, de esa forma tus probabilidades de ganar dinero son elevadas. Quinta lección. Los tipos de compañías. Un paso por delante de Wall Street es famoso porque nos muestra la clasificación de las empresas. Empresas de bajo crecimiento. Dentro de esta clasificación encontramos negocios maduros y que tienen un bajo crecimiento. Sus principales características es que son excelentes negocios para aplicar una estrategia de dividendos. De hecho, el mismo Lynch menciona que esta es la única razón por la que deberíamos invertir en este tipo de compañías. Un claro ejemplo de ello son las compañías de consumo diario como por ejemplo PepsiCo, Unilever, Nestlé, Coca-Cola, etc., que son empresas que crecen al mismo ritmo que lo hace el PIB o a un ritmo menor de doble dígito, pero son consistentes en el pago de dividendos. Empresas sólidas. Este tipo de empresas son grandes marcas bien establecidas. Dentro de estas empresas podemos encontrar a McDonald's, que es una marca que se encuentra por todo el mundo, tiene un crecimiento bueno, es decir, ni muy alto ni muy bajo. Otro ejemplo es Nike, que también es una empresa sólida, con un fuerte poder sobre sus clientes y con buen crecimiento. La principal característica es que son empresas protectoras de cartera. En épocas de crisis estas empresas mantienen a flote tu cartera. Empresas de rápido crecimiento. Estas empresas de rápido crecimiento son empresas pequeñas o locales. Buffett y Lynch nos dicen que podemos encontrar este tipo de empresas en compañías de baja capitalización y que crecen a ritmos superiores al 25%. Estas son las favoritas de Lynch, pues es donde ha encontrado la mayoría de las tan anheladas Tan-Baggers. Aquí podría mencionar pequeñas empresas que no son seguidas por el mercado, pero por el mismo motivo puede que no las conozcas, así que veamos algunas empresas más conocidas.
Cabe mencionar que en grandes empresas también podemos encontrar un rápido crecimiento, por ejemplo, Google, Amazon, Meta o Microsoft, que a pesar de que son unos gigantes en cuanto a capitalización bursátil pueden seguir creciendo. Empresas cíclicas. Este tipo de empresas son las que están relacionadas con el ciclo de la economía, de ahí su nombre de empresas cíclicas. Es decir, en momentos de prosperidad y expansión estas empresas se verán beneficiadas, pero en momentos de crisis se verán fuertemente afectadas. Como ejemplo tenemos a las aerolíneas y automovilísticas porque en la prosperidad todos tienden a desplazarse y necesitan de vuelos y autos, pero en momentos de crisis se pospone ese gasto. Por este motivo Lynch recomienda invertir en este tipo de negocios únicamente si se tiene una ventaja, es decir, si tienes conocimiento de dónde puede revertirse el ciclo económico. Empresas recuperables. Este tipo de empresas pueden ser muy lucrativas y se encuentran dentro de las conocidas como situaciones especiales. Son empresas que están pasando por un mal momento o al borde de la bancarrota, lo que hace que su precio sea muy bajo. En este tipo de situaciones lo que se hace es cambiar al equipo directivo y optimizar costos. En caso de que todo vaya bien la empresa se recupera y se puede obtener grandes ganancias, pero si falla, puedes perder toda tu inversión. Empresas de activo oculto. Este tipo de empresas son muy lucrativas porque tienen algo que nadie conoce pero que pueden permanecer así por mucho tiempo. Esta ineficiencia se da simplemente por normas contables o por el mercado que no sabe cómo valorar los activos. Un ejemplo de ello es Meta Platforms, donde existe un activo oculto que no se valora, que es Instagram, donde simplemente valoran a esa plataforma en $1.000 millones, algo ridículo para la cantidad de dinero que ganan con esa red social. Así es como llegamos a la quinta lección. Ahora que sabes la clasificación de las empresas puedes ver cuáles son tus objetivos e invertir en empresas que puedas comprender. Las favoritas de Lynch son las empresas de rápido crecimiento, pero también tiene empresas estables que lo pueden proteger en una crisis. Sexta lección. Fíjate en los beneficios. La única manera por la que un inversor pondría dinero en una acción que pierde dinero es porque espera que crezca muchísimo a futuro. Pero hay inversores que, teniendo mejores oportunidades en empresas que ya ganan dinero y que son predecibles, quieren arriesgarse a invertir en empresas donde es muy difícil predecir si llegarán a ser rentables. Piensa que Juanito tiene la oportunidad de invertir en dos empresas. La primera es una empresa de comida rápida que gana mucho dinero y sigue abriendo nuevas tiendas. La segunda es una empresa de biotecnología que promete revolucionar la medicina. La primera empresa es un negocio sencillo y que ya genera dinero, por lo que es fácil estimar cuánto puede ganar. En cambio, la segunda es un negocio complicado y gasta 10 veces más de lo que gana, y existe un enorme riesgo de que fracase en el camino. Así llegamos a la sexta lección. ¿Para qué perder el tiempo invirtiendo en empresas que no son rentables? Peter Lynch enfatiza la importancia de los beneficios a la hora de invertir, pues son el dinero que nos llega a nosotros como accionistas. Es esto lo que debemos de revisar antes de invertir cualquier cantidad de dinero, si la empresa genera o pierde. Séptima lección. La rutina de los 2 minutos. Otra de las lecciones más importantes de Lynch puede ser usada como un filtro para cualquier inversión y es algo que utilizo a menudo para decidir si pongo dinero en algo o no. Peter Lynch nos dice que si no podemos explicar un negocio en menos de 2 minutos a un niño pequeño no deberíamos de invertir en ello. ¿Por qué? Porque así evitamos caer en empresas que son difíciles de analizar y de dar seguimiento. En cambio, si invertimos en negocios fáciles de entender vamos a comprender toda la información y vamos a tomar mejores decisiones de inversión. Si eres un ingeniero de software te será muy fácil comprender empresas de ese sector y relacionadas con tecnología. Si eres un médico comprenderás al 100% empresas de fármacos y biotecnología. Si trabajas en un restaurante comprenderás el sector fácilmente. Entonces la séptima lección es que inviertas en cosas que puedas comprender y que puedas explicar a alguien en un párrafo. Si lo haces es muy probable que cometas pocos errores de inversión porque tienes dominio sobre tus inversiones. Octava lección. Comprendiendo los números. Peter Lynch nos habla de conceptos un poco más avanzados en la inversión. Estado de resultados, balance general y flujos de efectivo. No me meteré mucho a profundidad en esto, pero veremos el más importante. El más importante, el PER,
Price-Earnings Ratio. Este es uno de los números más usados tanto por inversores individuales como profesionales. ¿Pero qué significa este número y por qué es tan importante? Bueno, primero veamos qué es el PER. Como accionista lo único que te importa es qué tanto está ganando la empresa en la que inviertes y esto se puede ver en el beneficio neto. Este número indica cuánto está generando toda la empresa en general. Pero recuerda, eres accionista, y así como tú hay otros accionistas, por lo que es beneficio neto se debe dividir entre todos esos accionistas. Al hacer esto nos da como resultado el EPS, Earnings Per Share. Finalmente, para calcular ese PER simplemente dividimos el precio de la acción entre el EPS. Suena complejo, pero es más sencillo de lo que imaginas y la mayoría de las plataformas de información financiera te dan este y otros datos calculados. Así que basta con que sepas interpretarlo. Veámoslo con un ejemplo. En el pueblo de Juanito hay una empresa llamada Tacomex. Decidió salir a cotizar a bolsa para poder financiar su crecimiento y expandirse a los pueblitos vecinos. Para hacerlo, se emitieron 1000 acciones a un precio de $100 cada una. La compañía tiene un valor en bolsa de $100,000. En el último año le fue muy bien a Tacomex y pudieron abrir otra taquería. Reportaron unas ganancias de $10,000. Como la empresa ganó $10,000 y tiene 1000 acciones en circulación, por lo que el EPS es 10,000 dividido entre 1000, esto nos da como resultado 10. Las ganancias por acción de Tacomex, $10. El negocio era tan maravilloso que llegó a oídos de Juanito, por lo que decide echarle un vistazo a esta empresa. Para saber si es buen momento de comprar, Juanito analiza los datos mencionados anteriormente. Revisa qué precio por acción es de $100 y que el EPS es de $10. Así que Juanito hace sus números. Divide 100 entre $10, esto le da como resultado un PER de 10. Este es el número que debe importarle a cualquier inversor. Listo, hemos calculado el PER, pero ¿cómo se interpreta esto? Este número nos indica cuánto está dispuesto a pagar el mercado por cada dólar. Tacomex cotiza a 10 veces, significa que el mercado está dispuesto a pagar $10 por cada dólar que gana. También puede ser interpretado como el número de años en que Juanito recuperaría su inversión si Tacomex ganara lo mismo, es decir, $10 cada año. Debemos de saber que la bolsa cotiza de media a un PER de 16 veces, entonces cualquier empresa cotizando por encima de ese valor puede ser considerada cara. Entonces en nuestro caso Juanito está comprando un negocio barato, ya que Tacomex cotiza tan solo a 10 veces. Debo mencionarte que existen otros múltiplos, métricas y características cualitativas que debes revisar antes de decidir tomar una decisión de inversión en cualquier empresa. Entonces, ¿cuál es la octava lección? Peter Lynch nos recomienda comprar empresas con un PER barato, esto para garantizar que hagamos buenos negocios sin asumir riesgos innecesarios, porque como sabemos el mercado es irracional. Novena lección. El largo plazo. En el mundo de la inversión muchos profesionales y autores nos hablan de invertir a largo plazo y Lynch no es la excepción. Comenta que el mercado tiene correcciones durante periodos, y es algo normal de la bolsa porque no puede crecer todo en una línea recta ascendente. Durante la vida de un inversor sucederán conflictos en el mundo de todo tipo, y estos afectarán sí o sí a tus inversiones, por lo que la manera más segura de batir al mercado es invertir a largo plazo, porque la bolsa americana ha subido y seguirá subiendo con el pasar de los años. Cada vez mejora la vida de las personas, lo que lleva a que tengan un gasto mayor, entonces las empresas se ven beneficiadas. La lección de Peter Lynch es que si quieres evitar perder dinero, invierte a largo plazo. Décima lección. Evita lo complicado. Es increíble ver cómo muchas personas creen que la inversión es hacer cosas extraordinarias y tienen que romperse la cabeza en cosas que no comprenden. Peter Lynch hace énfasis en esto. Evita las empresas complicadas, no necesitas tener conocimientos extraordinarios en matemáticas o finanzas para ganar dinero. A menudo la inversión suele ser más fácil de lo que imaginas, lo que es complicado verdaderamente es esperar sin hacer nada. Y bien, hemos llegado al final del video. Con estas 10 lecciones hemos extraído lo mejor de un paso por delante de Wall Street. Nos vemos en un próximo video.